aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la Biblia no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios. Hombres y mujeres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Muchos fueron torturados hasta la muerte. Sin embargo, permanecieron firmes y conservaron pura su fe como herencia para las futuras generaciones. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron durante muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Y aunque con el transcurso de los años fueron acusando errores, siguieron considerando a la Biblia como la única regla de fe. La Iglesia cristiana la conocemos a través del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo que creían, lo que aceptaban y lo que observaban. No hay ninguna duda que observaron el sábado y la ley. Más tarde, a partir del siglo II, hubo división en el cristianismo y se empezaron a formar grupos contrarios a la Iglesia oficial. Estos grupos, evidentemente, eran estrictos en la disciplina de la Iglesia y en la observancia de la ley. Y, por supuesto, conocemos, está documentado, que algunos de ellos observaban el sábado como día de reposo. Todos estos grupos diversos, con distintos nombres, se propagaron y extendieron en el tiempo y en el espacio hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. Entre los que se resistieron al poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Aunque las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia durante algunos siglos, finalmente Roma insistió en que se sometieran, persiguiéndolos, torturándolos y matándolos. Como resultado, se efectuó una separación y quienes decidieron permanecer fieles a la Biblia huyeron para conservar su fe. Algunos a países extraños, otros a los valles o a las montañas. Durante la Edad Media, estos valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Poseían la verdad sin adulteración, y esto los hacía objeto especial de la persecución del poder papal, que lejos de conservar la pureza, la humildad y el amor de los primeros cristianos, se había corrompido en pos del poder. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos solo por la gente instruida, dejando al pueblo desprovisto de principios y sumido en la más terrible degradación. Pero llegaría el tiempo en el que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas al vulgo en su propio idioma. Pasaría la oscura medianoche para el mundo. Post tenebras lux, después de las tinieblas, la luz. Post tenebras lux significa después de las tinieblas, la luz. Tomado de Job 17:21, de la traducción al latín que hizo Jerónimo, conocida como la Vulgata. Los reformadores, Calvino y los reformadores que implementaron la reforma allí en Ginebra, la tomaron como un lema queriendo dar a entender que después de los siglos de tinieblas espirituales que conformaron la Edad Media, llegaba la Reforma en el siglo XVI para traer la luz de Dios, la luz de la palabra, de las verdades de la palabra que iluminan a todos los seres humanos. Y es que antes de la Reforma hubo tiempos en que existían muy pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no permitió que su palabra fuese destruida completamente. En diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que siendo guiados hacia las Santas Escrituras, estudiaron sus páginas con el más profundo interés.
En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Comenzaba a amanecer para toda la cristiandad. Él sería quien acabaría la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El reformador no temía a la prisión ni a la hoguera con las que el papado le amenazaba, y el libro de Dios iluminó Inglaterra. En Bohemia, la semilla del Evangelio había sido sembrada desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme aumentaba el poder papal, se oscurecía la palabra de Dios. El Papa Gregorio VII expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa decretó que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de su palabra. Muchos valdenses y albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Y aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe en la Biblia. Allí, en la capital bohemia, Praga, Dios levantaría a Juan Hus y a Jerónimo de Praga, que aunque traicionados por el emperador, torturados y asesinados por orden papal, esparcieron la luz de las verdades bíblicas. Su ejemplo de fe y perseverancia animaba a las muchedumbres a buscar la verdad y a mantenerse firmes frente al tormento y la muerte. En Alemania, el Señor tocó el corazón de Martín Lutero, quien condenó la corrupción del papado, tradujo la Biblia al alemán, iluminó verdades bíblicas como la salvación por la fe, acusó la falsedad de las indulgencias y los abusos de la Iglesia contra el pueblo, y publicó las 95 tesis. Su sola escritura, solamente la Biblia, retumbará en los corazones de toda la cristiandad por siempre. Roma aplicó toda su autoridad para impedir la circulación de las Santas Escrituras, pero los decretos, las condenas y los tormentos resultaron inútiles. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. En España se impuso el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se extendió hasta los territorios conquistados en América. En el siglo XVI, principalmente, la labor de la Inquisición se va a centrar en los movimientos reformistas que están surgiendo en nuestro territorio, concretamente en las ciudades de Valladolid y de Sevilla. Esta persecución va a ser muy dura y la Inquisición va a hacer importantes autos de fe en el que serán ajusticiados más de un centenar de personas. Es muy importante destacar la idea de que la reforma protestante en España se movió entre las clases más privilegiadas, entre nobleza, clero e importantes cargos que estaban muy ligados a la realeza, como los secretarios de los reyes Carlos I y Felipe II. Esto supondrá que tenga un impacto muy importante, aunque hay que destacar que fue un grupo bastante minoritario, los reformistas, y la persecución de la Inquisición acabó prácticamente con ellos a mediados del siglo XVI. En Suiza, Dios levantó a Ulrico Zwinglio, otro gran reformador que, como Lutero, también enseñaba la doctrina de Cristo y creía únicamente en lo que decía la Biblia. En Francia, mucho antes de que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, ya había empezado a despuntar el alba. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, quien, tras despertar su atención por la Biblia, introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Seguidamente, en París, el Señor llamó a Calvino, quien, al presenciar la muerte de un hereje en la hoguera, decidió estudiar la Biblia para conocer el secreto del gozo y la paz del mártir, convirtiéndose así en otro gran reformador. Al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo alemán, Tyndale completaba la obra de Wycliffe, ofreciendo a sus compatriotas ingleses una versión mejorada de la Biblia en su propio idioma. Por otro lado, un año antes de que aparecieran las 95 tesis de Lutero, Erasmo de Róterdam había publicado su versión grecolatina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original del texto. En esta obra fueron corregidos muchos de los errores de las versiones más antiguas, y el sentido de la escritura se expresaba con mayor claridad.
Esta traducción acercó la verdad a las clases educadas y dio un poderoso impulso a la obra de la Reforma. De este modo, las verdades bíblicas inundaron de luz la vida de millones de personas, de todas las clases sociales. Hombres y mujeres fieles a Dios lucharon contra la opresión papal, sus indulgencias y sus falsas tradiciones, soportando la persecución, la tortura y la muerte, para que hoy podamos disfrutar de la libertad y la verdad que contiene la Biblia. Pero la Reforma no terminó como muchos creen al concluir la vida de Lutero. Desde aquel tiempo hasta hoy, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras en todo el mundo y nuevas verdades han sido reveladas. Sin lugar a dudas que la labor de los reformadores fue una obra encomiable, una obra de valientes, de hombres de fe, porque aun yendo en contra de su propia vida, siguieron luchando por desenterrar verdades que habían sido tapadas por intereses humanos. Pero claro, los reformadores no pudieron descubrir todas las verdades que habían sido ocultas, tapadas. Así que otros después de ellos continuaron con esta labor, descubriendo verdades tan importantes como la que descubrió Lutero con la justificación por la fe. Me refiero, por ejemplo, al sábado como descanso religioso, o que el hombre no tiene un alma inmortal, o la existencia de un juicio justo de parte de Dios, o la existencia de un santuario en el cielo donde Dios ministra y donde intercede y juzga al ser humano. La Biblia transformó la vida de todos aquellos valientes reformadores, personas sinceras que buscaban a Dios de verdad y que le encontraron entre sus páginas. Hoy, esa misma Biblia, inspirada y protegida por Dios a lo largo de la historia, puede cambiar la vida de aquellos que decidan sinceramente estudiarla. La Biblia aporta respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? En un mundo materializado y desorientado, la Biblia aporta principios y valores estables y eternos. Es un libro muy especial, porque se trata de lo que yo llamaría un libro de encuentro, ya que a través de sus páginas podemos encontrarnos con nuestro Creador y Salvador. Esta relación personal con Dios, que se establece a través de la meditación suscitada por el contacto directo con la Biblia, cambia vidas. He visto personas y familias enteras realmente transformadas por el poder del Espíritu Santo a través del estudio de este libro y del contacto con su divino autor. La sociedad hoy se oscurece por momentos, cada vez más alejada de la luz de la Biblia y de sus consejos de paz, amor, humildad, solidaridad. La Biblia no es perseguida hoy y sin embargo pocos son los que la estudian. Prefieren creer en tradiciones o negarla en pos de la sabiduría humana frágil y cambiante. Como resultado de apagar la luz, las tinieblas se ciernen sobre la humanidad. Corrupción, ansias de poder, egoísmo. La mayoría de los jóvenes, el presente y el futuro de nuestra sociedad, no saben nada de ella. De todos modos, ¿qué puede hacer la Biblia en la vida de un joven? Las verdades bíblicas tienen un efecto liberador y motivador en el ser humano. Conocer la verdad no deja indiferente a nadie. Y esto es especialmente importante en el caso de los jóvenes, porque de alguna forma estas verdades marcan a fuego las aspiraciones, los sueños y la identidad de los jóvenes en una época crucial de sus vidas cuando tienen más energía. Prueba de esto es que durante la historia han sido los jóvenes precisamente los que han liderado movimientos de reforma, guiados por la ilusión de transformar el mundo y hacer avanzar el reino de Dios. Y lo bueno es que hoy en día esto sigue ocurriendo. Verdades espirituales, verdades morales, verdades sociales, pero incluso verdades tan desconocidas como las verdades de salud, aplicables también hoy en día. La Biblia se preocupa por el desarrollo de todos los aspectos del ser humano, entre ellos también de la salud en su amplio sentido. La salud física, la salud mental y psicológica y la salud espiritual. La salud física, sobre todo, haciendo recomendaciones sobre la alimentación. Una alimentación basada en verduras,
frutas, legumbres y semillas. Esto ya está avalado por la ciencia actual. En cuanto a la salud mental, le da la importancia a una paz interior basada en sentimientos y pensamientos positivos, como el perdón, la gratitud, en definitiva, el amor, la importancia que tiene esto en el desarrollo integral de la persona. Y es que la Biblia puede ayudarnos a vivir mejor, a dar sentido a nuestra vida y a mejorar no solamente nuestro carácter o nuestro estilo de vida, sino hasta nuestra familia. La contribución de la Reforma Protestante a la familia fue muy positiva. Entre otras cosas, los reformadores aportaron valores para la convivencia y un camino para la educación basado en principios que existen en la Biblia. Ha sido precisamente el abandono de estos principios lo que ha llevado a la sociedad a un laberinto que no tiene salida. Los padres harían muy bien en volver a estos principios y enseñárselo a sus hijos, para que estos adquieran un sentido de por qué vivir, que tantos jóvenes están perdiendo. La Biblia sigue siendo el mejor manual de instrucciones para la vida. En vano se esforzaron las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía reformadora. Inútilmente recurrieron a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaron la defensa de la Biblia con su sangre. Era el único camino. Si la Reforma hubiese transigido con la sociedad, hubiera labrado su propia ruina. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en el que Satanás trabaja contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las Escrituras sean reconocidas como guía de vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de ella y se hace necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia. Esa es la única esperanza de una reforma en nuestros días.